tarda. Bones tardes. Benvinguts un cop més a les sessions que organitza la DGAE des de ja fa uns quants mesos i que cada cop que toca una nova sessió reestimula les més ganes de donar les gràcies. Per al Club de Roma és un honor col·laborar amb aquest cicle en el que moltes persones ja han participat bé en presencial o bé per streaming i que té segur una utilitat notable dins d'aquesta voluntat global de reflexionar sobre temes vinculats a la violència envers la infància. Hem anat aprofundint en diferents aspectes i cada cop ha estat un goig i un plaer, i especialment per un profà com jo en aquests temes, el poder escoltar i aprendre dels diferents ponents que han intervingut. En la ponente de hoy, le damos la bienvenida a esta casa con mucho gusto. Que sepas que eres doblemente bienvenida porque te van exactamente igual que una persona de mi equipo. Con lo cual, si algún tiene que necesitar cualquier cosa, preguntas por Cristina. ¿Qué es Cristina? Pues el nombre, pues Cristina Cortés. Pues no tiene fallos, no tiene pérdida. Encantados de tenerte aquí y encantados de escuchar tu ponencia en el día de hoy. Un día en que además, la casualidad que vamos a entrar en el equinoccio de primavera a las 22:22 de esta noche. O sea que un día especialmente grato para verte. Y cuando pensaba en la charla de hoy o la ponencia de hoy, acompañando a todo este ciclo impulsado por Esther Cabanas, qué sueño más bonito y que está a nuestro alcance porque hay conocimientos crecientes para ello, qué sueño más bonito si algún día conseguimos erradicar del todo la violencia respecto a la infancia, si conseguimos eliminar el acoso infantil, el bullying y la violencia que vivimos, desgraciadamente, en algunos episodios de estos días y que seguro que en su responsabilidad profesional y política Esther ha tenido que trabajarlo. Qué sueño y qué esperanza pensar que gracias a todos los conocimientos que se van acumulando, algún día conseguiremos en nuestra sociedad y en el mundo eliminar la violencia gratuita y disfuncional y dura respecto a la infancia. Entonces, gracias por todos los que y todas las que, además que sois más todas que todos, muchísimas gracias por todas las que colaboráis en este genial objetivo. Y muchas gracias. Gràcies, Jaume. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts a una altra sessió del cicle de conferències de violència contra la infància, i avui ens acompanya Cristina Cortés. Cristina Cortés ve de Pamplona, normalment treballa a NIP, és psicòloga i psicoterapeuta, però a més és una persona que volta molt dels muchos tumbos, però també és formadora en el ámbito de infancia, sobre todo cuando hablamos del trauma del desarrollo y también del apego. Cristina además se ha incorporado a su modo de trabajar y lo llevo aquí escrito por no dejarme nada, ¿vale? Pero es verdad que incorpora la terapia en MDR, sensorio-motor, neurofeedback, está formada en mindfulness y lleva practicando estas técnicas ya hace años, pero sobre todo ella lo que es experta y lo conoce también a través de la práctica, de trabajar durante muchos años con niños y niñas que han sufrido traumas del apego o del desarrollo, o simplemente han pasado por situaciones adversas de su vida que hacen que su desarrollo se vea perjudicado por diferentes situaciones. Entonces, hoy Cristina viene a hablarnos del trauma del desarrollo y del apego desde una perspectiva de cómo podemos abordar, cómo podemos trabajar tanto a nivel individual, a través del trabajo terapéutico con los niños, de ayudarlos a restablecer los vínculos de apego, pero también y su regulación emocional, también cómo tenemos que psicoeducar a las personas por las cuales se hacen cargo de estos niños para ayudarnos a que los niños se recuperen muy pronto. Tengo que decirlo, de que Cristina ha escrito, lo llevo aquí el libro, porque además es un libro que
que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se llama Mírame y siénteme, y que lo he traído, me he dejado el cuento en casa, creía que lo llevaba, ¿no? Y también un cuento sobre cómo los niños cómo trabajar el sufrimiento con los niños. A veces tenemos la percepción de que cuando trabajamos con los niños solo podemos trabajar a partir de que los niños nos tengan que explicar qué ha pasado, cuando muchas veces los niños son incapaces o no pueden explicarnos qué les ha pasado, pero sí que podemos trabajar con ellos para ayudarles a restaurar y a reparar aquel daño, ¿no? De la mejor manera posible, hacer su vida también mucho más adaptativa. Y por tanto ya no me enrollo más, le doy paso a Cristina, y bienvenida Cristina, y todo tuyo. Muchas gracias. De nada. Yo me voy a poner de pie para poderme así mover. Si le doy, empieza ya la primera diapositiva, ¿sí? Bueno, primero agradecer la invitación y también, pues la verdad, cuando hay foros donde se interesan por intervenciones en la infancia y sobre todo intervenciones que sean preventivas, pues yo me siento muy honrada si soy invitada y bueno, y compartir mi experiencia, que creo que también es limitada, ¿no? Pero os voy a hablar sobre todo lo que yo he ido descubriendo y de lo que yo he ido haciendo. Navarra ha sido una de las comunidades donde más adopción internacional ha habido de la península. Entonces, eso supuso que hace pues más o menos 20 años o algo más comenzaran a llegar a consulta muchos niños que habían sido adoptados. Y lo cierto es que yo me sentía sin recursos adecuados para poder intervenir con ellos. Porque lo que veía en ellos, o las conductas, mucha falta de palabra, como decían, ¿verdad? Que hay que interpretarla, había que estar muy pendiente del cuerpo. Y yo sentía que no tenía recursos suficientes para hacerme una idea de cómo trabajar adecuadamente con esta población que no solamente había sufrido abandono, muchos de ellos habían sufrido también malos tratos en las instituciones que habían estado, e incluso abuso, ¿no? Entonces eso hizo que empezara una ruta de búsqueda, y en esa ruta de búsqueda lo cierto es que hubo como dos enfoques que me ayudaron sobre todo a entender o a irme haciendo una idea de qué es lo que ocurría y qué es lo que yo veía que no sabía cómo abordarlo con los recursos que tenía hasta entonces. Por un lado, lo que veía era el impacto que había tenido su experiencia traumática sobre el desarrollo. Es decir, estos niños no se habían desarrollado de una forma adecuada, saludable, y eso hacía que en su forma de comportarse, de elaborar lo que querían decir y expresar, pues tuvieran grandes dificultades porque el trauma había generado una huella madurativa, había generado una huella y había ido generando lagunas en el proceso idóneo que se tenía que haber dado en ese desarrollo. Y por otro lado estaba el apego, que también es fundamental, ¿no?, en el desarrollo. Es decir, ¿cómo se vinculaban estos niños? Pues está claro que lo hacían de una forma distinta, porque era precisamente en muchos de ellos el vínculo lo que generaba el miedo y el terror. Entonces, sus conductas iban dirigidas a protegerse del vínculo. Y esto chocaba plenamente con las familias adoptivas, o luego más adelante empecé a trabajar también con acogimiento, que daban muestras de afecto y esperaban también recibir muestras de afecto, ¿no? Y eso no es lo que ocurría. No sé si va esto bien para pasar. Bueno, esto simplemente es mi presentación, que la podemos pasar. Y voy a poner algunos dibujos, que son dibujos que han, pues bueno, que aparecen en el proceso terapéutico, y pues sí que voy a pedir confidencialidad, ¿no? Que no se hagan fotos y que seamos respetuosos por ese material que estos niños me permiten compartir. Entonces, en mí fue surgiendo una idea, que es que necesitaba hacer un enfoque que estuviera dirigido desde el trauma. Entender qué era el trauma, entender cómo el trauma afectaba de una forma distinta en la infancia. ¿No va esto bien? ¿O ¿No te funciona bien? no sé? ¿No va bien?
a los que estás en... allá, vale, perdón. Bueno, el impacto que tiene el trauma va a ser muy diferente si se produce esa experiencia traumática en un adulto que ha madurado, que tiene un cerebro maduro y que tiene un sistema nervioso maduro, o en un niño que ese sistema nervioso y ese cerebro está sin madurar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues que las emociones, las creencias, las percepciones sensoriales, y si hablamos de infancia, sobre todo la experiencia traumática va a estar cargada de sensación, porque si además esa experiencia ha sido muy temprana, igual ni han desarrollado el lenguaje, por lo tanto no ha habido oportunidad de que se desarrollen creencias. Todo eso va a quedar de alguna forma aislado en una red neuronal que no facilita la conexión con las experiencias posteriores que se vayan produciendo. Y eso, esas sensaciones, esas emociones que de alguna forma es como si se activaran en el presente con estímulos que les evocan aquello y de lo que en muchas ocasiones no van a ser conscientes ni pueden decir, me estoy sintiendo así porque de repente me he acordado, ¿no? No, es como si fuera un secuestro emocional donde aparece un patrón procedimental que es la respuesta que se aprendió para lidiar con todo aquello y se pone en marcha y ahora se repite. Y entonces esa respuesta decimos, pero si no tiene nada que ver con lo que acaba de ocurrir, o si es muy desproporcionado a lo que acaba de ocurrir, porque es una respuesta que no está mediada con lo que está sucediendo en el presente, sino que es una respuesta que viene evocada del pasado, ¿no? Entonces, independientemente del modelo de intervención que vayamos a tener, porque hay diferentes enfoques terapéuticos que trabajan desde una perspectiva del trauma, todos tienen en común que intentan explicar lo que vemos en el presente, conductas y síntomas con las experiencias del pasado, pero independientemente de luego de cómo lo hagamos, que lo podemos hacer de diferentes formas, va a ser importante entender cómo se ha producido ese desarrollo del cuerpo-mente y cómo se ha producido la capacidad de regularnos. ¿Qué es eso de la capacidad de regularnos? La capacidad de regularnos es la capacidad que tenemos para calmar nuestro malestar, ¿no? Y esa capacidad para calmar nuestro malestar pues se aprende muy tempranamente. Se aprende en los brazos de mamá y papá cuando somos un bebé y están en interacción continua con nosotros y están satisfaciendo nuestras necesidades físicas, pero también nuestra incomodidad emocional o nuestro disgusto, ¿no? Y unas figuras sanas, ¿cómo hacen eso? Lo hacen sintonizando con el niño, con la niña, haciendo muchas danzas afectivas, contacto ocular, facial, sonriendo, modulando la voz, abrazando, pero además lo hacen en un momento concreto, no lo hacen 30 minutos después de que el niño se ha puesto a llorar o la niña, sino lo hacen contingentemente a lo que está sucediendo y están intentando hacerse un esquema de qué le está ocurriendo a esa bebé inicialmente y luego a esa niña o niño para entender lo que pasa y poder modular su respuesta. Es decir, están intentando inferir lo que les ocurre a esos niños, no porque tengan unas bolas mágicas que les hacen conectar automáticamente con lo que sucede a aquel bebé, sino porque tienen la capacidad de mentalizar y de reflexionar. Y cuando no saben aceptarlo, cuando no aciertan directamente, ofrecen como un abanico de posibilidades, ¿no? Ay, estás llorando, te duele la tripita, o tienes sueño, y van haciendo diferentes experimentos hasta que esa bebé o ese bebé se calma. Normalmente, cuando hay experiencias traumáticas muy tempranas en la infancia, podemos tener de dos tipos, o solo le ocurre al niño porque este niño ha sido abandonado, o ocurre dentro del sistema familiar, y entonces también en muchas ocasiones, o la mayor parte de las veces, ese sistema familiar también está inmerso en una situación de trauma. Y ese trauma puede ser
por situaciones económicas, sociales, familiares, de salud. Y lo que comparten todas es que si los adultos están viviendo un trauma en el presente cuando están en crianza, es que no van a tener esas cualidades, esas capacidades que acabamos de describir, de sintonizar con el niño en el momento presente, cuando lo necesita, de forma contingente, inmediata, y reflexionando y mentalizando qué es lo que le puede estar pasando para intentar satisfacerlo, cubrirlo. Entonces nos vamos a encontrar que estos enfoques dirigidos al trauma comparten la misma perspectiva que la teoría de apego, que se desarrolló ya hace casi un siglo, ¿no?, por Paul Bowlby después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le piden que haga un estudio de lo que se están encontrando con los huérfanos que hay en Londres después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces él sobre todo se va a centrar en la ausencia, en el duelo por la pérdida de la figura de apego. Y la ausencia o el duelo por la pérdida de la figura de apego se puede producir porque esa figura no está físicamente, ha desaparecido, o muere, o no tiene capacidad de cuidado y abandona, o los sistemas de protección lo declaran en desamparo porque no hay capacidad de cuidar adecuadamente, pero también nos puede ocurrir porque hay un estado depresivo o un estrés inmenso, estamos lidiando con la supervivencia, ¿no?, situaciones muy extremas, y se puede estar físicamente pero no se está emocionalmente. Eso es a lo que vamos a llamar la negligencia afectiva o en algunos casos lo que llaman el abandono próximo, ¿no? Tenemos a una figura de apego, a un papá o a una mamá que está ahí, pero no está sintonizado con el niño, y el niño, la percepción que tiene es estar solo ante lo que está sucediendo. Y lo que le sucede a ese niño es tanto lo que sucede fuera como lo que sucede dentro, ¿no? Entonces Bowlby nos dice que esas primeras experiencias de contención, de relación, de cómo hemos sido mirados, de cómo nos han atendido, van a influir en las relaciones posteriores que vamos a tener, que a partir de ahí desarrollamos lo que él llamó los sistemas operativos internos de trabajo, y que con esos sistemas operativos internos de trabajo desarrollamos dos creencias fundamentales. Una es cuánto de válida soy, y eso depende de cómo me miran, de cómo me aceptan, de cómo recogen las iniciativas, los deseos, las emociones que tengo, y también cuánto de seguro es confiar en el otro. ¿El otro es seguro? ¿El otro es confiable? ¿O el otro me atemoriza? ¿El otro me hace daño?, ¿no? Y los enfoques en las terapias de trauma nos vienen a decir lo mismo. Nos van a decir que se pueden dividir las experiencias traumáticas en dos tipos: agentes externos, impactantes, guerras, catástrofes, ser un refugiado, violaciones, o lo que se llama la secuencia de test pequeñitas, que son test relacionales, que tendrían que ver con estas secuencias de cuidado que no han sido adecuadas y se van repitiendo de una forma continua y van generando un estrés por efecto acumulativo, ¿no? Y que cuando hemos tenido de este tipo de experiencias adversas, ya sean las test grandes y las test pequeñas, muchas veces se combinan las dos, cuando el sistema familiar, por los estresores que esté viviendo, por la situación adversa o traumática que tenga, y no es capaz de estar ahí de una forma sensible, porque cuando estamos en lucha no se activan las conductas de apego. Si yo estoy luchando por sobrevivir, voy a estar en el sistema simpático, luchando o escapando de las diferentes amenazas que tenga, y no voy a entrar en el sistema parasimpático de relajación, que es el que promueve las conductas de apego, para mirar a la cara, sonreír, modular la voz, mover las manos, ¿verdad? Porque entre las conductas de apego las manos son muy importantes. A través de las manos captamos la atención de los bebés. En todas las culturas tenemos 5 lobitos, ¿no? No sé cómo se dirá aquí en catalán, ¿verdad? Pero, ¿y qué hacemos con eso? Atraer la atención. Con las manos atraemos la atención de ese bebé o de ese niño pequeño. Los títores
también en todas las culturas los títeres, que es una forma de, o nos ayudan a externalizar los problemas y al mismo tiempo seguimos la atención con las manos. Y es una forma de explicar, lo mismo que los cuentos o las narraciones populares, explicar las grandes odiseas que igual ese niño tiene que superar, ¿no? Porque de alguna forma todo niño, toda niña es un héroe que va a tener que transitar su propia historia y va a tener que recorrer todo su desarrollo, y el desarrollo en sí mismo implica conquista, implica riesgo y implica superación. Y eso no se va a hacer lo mismo, ese niño, esa niña que va gateando y luego se arriesga a ponerse de pie y está tambaleando y no tiene un buen equilibrio. Eso no lo va a hacer de la misma forma si está siendo mirada, recogida por papá y mamá que la alientan a seguir, o lo hace porque el sistema está preparado biológicamente para eso, para alcanzar la locomoción, pero no ha habido nadie que ha reparado en ello cuando lo ha hecho, ¿verdad? Ese primer niño o niña que papá y mamá han visto su conquista, se le va a quedar apegado en el cuerpo, porque todas las experiencias se quedan en el cuerpo, las vivimos en el cuerpo. Antes de tener una mente desarrollada, lo que tenemos es la sensorialidad del cuerpo y la experiencia del tacto, ¿no? Y todo lo que nos llega, y sobre todo en las primeras etapas, a través del olfato y el tacto, que son los moduladores, los que regulan ese sistema nervioso de ese bebé o de esa niña o niño pequeño, ¿no? Entonces, los niños que tienen la suerte de que son recogidos por la mirada de papá o mamá, esa experiencia se les queda encarnada en el cuerpo, se queda lo que se llama ahora corporizado, ¿no? Se queda corporizado. Sin embargo, el niño que conquista algo, me da igual ponerse de pie o subir a la telaraña más alta del parque, y que se gira buscando la mirada de mamá y papá y no se la encuentra, esa experiencia no se queda. Y no se queda la sensación de logro, y por lo tanto tampoco se queda la sensación de he conseguido algo, qué guay soy, ¿no? Esa satisfacción interna de haber logrado algo. Entonces, ese niño, esa niña se va a ir desarrollando, ¿y con qué se va a encontrar? Con que va a conquistar muchas cosas, pero no va a tener la sensación de haberlas logrado, ¿no? Y entra ya en estados de ansiedad, de depresión. Entonces, las primeras experiencias que tenemos, ya sean de test grandes o test pequeñas, van cargadas de sensaciones, de un componente sensorial que genera emociones, y que esas sensaciones y emociones, cuando algo activa el componente de aquella experiencia, hace que vuelvan. Es decir, muy parecido a lo que nos estaba diciendo también Bowlby respecto al apego. Entonces, en esas primeras interacciones, lo que se va a conseguir es lo que se ha llamado la neurocepción de seguridad. ¿Cómo se logra la neurocepción de seguridad? Pues se logra en los brazos, en ese acoplamiento que hace el bebé, el niño pequeño, en los brazos de mamá y de papá, y que puede estar así, ¿verdad?, relajado. Si tenéis hijos, nietos o sobrinos, seguro que habréis visto a un bebé cómo se relaja en los brazos. Es lo que los neurólogos han llamado la experiencia de inmovilización sin miedo. Estamos inmóviles sin miedo. Que esa experiencia va a ser muy diferente a la inmovilización con miedo. Que si hay aquí profesionales, pues igual es lo que se encuentran en algunos de sus usuarios infantiles, que son niños o niñas que están bloqueados, que se mueven de una forma muy erática porque tienen esa neurocepción de seguridad, no la han alcanzado, ¿no? Sino lo que tienen es justamente todo lo contrario, una neurocepción de inseguridad. ¿Por qué neurocepción? Porque nos quiere decir que no tiene nada que ver con la consciencia, no es algo cognitivo, no es una creencia, sino es una experiencia del cuerpo que se activa. ¿Y cómo se va desarrollando esa mente? Pues esa mente se va desarrollando de una forma neural, haciendo conexiones, ¿verdad?, siguiendo el proceso biológico para el que está preparada, pero sobre todo se va a desarrollar de una forma social. El desarrollo del cerebro se produce a través de la relación. Primero la relación con los cuidadores, con papá, mamá, con la familia más extensa, con toda la red que se tenga, y posteriormente con las otras relaciones.
Y es ahí donde el cerebro se desarrolla y es ahí donde nos conocemos a nosotros mismos. No tenemos bebés sin una mamá, sin un papá. El bebé no existe por sí solo, existe en función y en relación con alguien. Y esa relación va a ser muy importante. Entonces, no tenemos mucho tiempo, me ha dicho que más o menos hora y media, ¿verdad? Entonces, desde ahí no pretendo que esto sea un taller sobre trauma ni sobre apego, porque el tiempo es muy escaso, pero yo me sentiría muy contenta y satisfecha si generara reflexión, ¿no? Si reflexionáramos qué es lo que necesitamos pues, para que los niños y las niñas puedan crecer en seguridad. Y es muy importante porque venimos de una pandemia y hemos visto lo que ha generado la pandemia. Y la pandemia, que ha sido un estrés continuo durante muchos meses, y luego se han sucedido pues la guerra, otra vez incertidumbre, que si amenazas económicas, más incertidumbre, lo que hace es que todas las familias, todos los seres humanos del planeta, ¿verdad?, ahora lo vimos todo globalmente, pues estemos en una situación de estrés continuo. Y si estamos estresados, va a ser mucho más difícil que se activen nuestros mecanismos de conexión y de confiar en el otro. Y eso también lo vamos a proyectar en los niños. Y de hecho lo estamos viendo, los que más están brotando, por decirlo, son nuestros menores. Los niños y los adolescentes están mostrando después de la pandemia una sintomatología muy intensa y propia de experiencias de trauma, que hasta entonces era más común verlo en contextos muy concretos, ¿no? Y ahora se están produciendo de una forma mucho más generalizada. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues entender que somos grupo y que las soluciones van a venir de forma grupal y que tenemos y nos regulamos y nos calmamos desde esa cohesión. Y lamentablemente, pues desde que se va desarrollando la industrialización, las familias se van reduciendo, se reduce a una familia muy nuclear, ya no hay tanto el apoyo de la familia extensa y eso hace que la crianza, que en sí misma es una carga enorme y que requiere de una energía vital. ¿Tenéis hijos? ¿Requiere energía criar? Sí, ¿verdad? Muchísima. Pues se convierte también en un factor de estrés. Y para que el niño y la niña se pueda desarrollar con satisfacción y quiera confiar y quiera relacionarse, necesita experimentar que quien lo cuida se relaciona también de una forma satisfactoria. No es una carga, no hace las cosas porque hay que hacerlas y ahora me toca esto, no, sino que pone placer y es capaz de embelesarse en esa relación que se está produciendo, sobre todo cuanto más pequeño es, ¿no? Y como hemos visto, somos sociales, desde ahí que el apego, la necesidad de vincularnos sea importante y sobre todo porque en el planeta encontramos el grupo, la sociabilización a todos los niveles, no solo en los mamíferos, en las plantas, en los insectos, y esa colaboración es la que nos ayuda a salir adelante, ¿no? Lamentablemente, hasta que no llegan las guerras, no empezamos a darnos cuenta, o hasta que somos más conscientes de los efectos que tienen las guerras, no empezamos a hablar de lo que supone estar expuesto al terror y al estrés continuo. La idea de estrés postraumático aparece después de la guerra de Vietnam y eso supuso que se produjera un reconocimiento a la reacción que tenemos al estrés y sobre todo si se produce en la infancia, como si estamos expuestos a situaciones devastadoras de maltrato infantil, violación, violencia doméstica, desastres naturales, se va produciendo un estrés abrumador que nos va afectando a todos los niveles y que puede llegar incluso a dañar el sistema nervioso y el cerebro, ¿no? ¿Qué es un trauma? ¿El trauma es suficiente con experimentarlo? ¿Solo se produce si lo experimento? Es decir, si yo soy la víctima directa de esa acción traumática, no. El trauma también se produce si soy testigo de una situación que se está produciendo, aunque yo esté medianamente a salvo. E incluso también se produce si oigo la narración, el relato de algo que no controlo y que también es devastador. Imaginaros durante la pandemia los relatos que hemos tenido continuamente en los medios de comunicación y que los niños estaban expuestos, ¿verdad?
Entonces, para muchos de ellos eso ha sido una experiencia de trauma. De hecho, los pediatras decían que aumentaban los terrores nocturnos, aumentaban los miedos, han aumentado mucho las conductas de evitación. ¿Por qué? Porque se vieron sobrepasados a todo eso, ¿no? A todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es un trauma? ¿Depende solo de lo que sucede? No. Si fuera así, todos experimentaríamos las mismas sensaciones ante una experiencia traumática. El trauma no depende solo de lo que se produce, sino va a depender de los recursos que tenemos para manejar el malestar cuando se está produciendo. Y cuando menos recursos tenemos, ¿cuándo es? Pues en la infancia, ¿verdad? Cuando somos niños o cuando somos bebés. Eso implica que el impacto que tiene el trauma durante las etapas de desarrollo en la infancia es muchísimo mayor. Y luego otra cosa que también todos los investigadores están de acuerdo es el fenómeno interpersonal del trauma. ¿Qué significa eso? Que el trauma más intenso es el que se produce o lo produce otra persona. Es el que genera más un impacto mayor. Y sobre todo, si esa persona tiene una relación conmigo. Es decir, desde ahí el maltrato, el abuso que se vive dentro de la familia va a tener unas consecuencias enormes. Y también el bullying que se vive dentro del contexto social de los pares, de los iguales. Y desde la perspectiva del adulto que está desarrollado y tiene un poder, pues muchas de las experiencias que a veces viven los niños se consideran que no son importantes o no se les da la relevancia adecuada, ¿no? Yo atendiendo después de la pandemia, muchas familias me decían, no, lo vivimos bien, y sin embargo los niños no querían salir de casa, ¿no? Estaba claro que igual lo que para ellos había sido relativamente sencillo no había tenido el mismo impacto en sus hijos porque los recursos que tenían son diferentes. Entonces, eso implica que los niños son mucho más vulnerables a la experiencia del trauma. ¿Y la experiencia del trauma en sí misma qué es? Bueno, pues la experiencia del trauma implica un impacto sobre el desarrollo. Es como que se produjera una tensión que no está regulada y que está afectando a todo ese sistema nervioso y a ese sistema neural, a las neuronas del cerebro, ¿no? Ese impacto y esa tensión se puede deber bien a las necesidades insatisfechas de relación, de cariño, de vínculo, porque un bebé, un niño pequeño, una niña lo necesita eso como el alimento, ¿no? Para desarrollar y crecer y que pueda expresar todo el potencial que tiene su cerebro social. O se puede deber a la exposición de eventos aterrorizantes y muchas veces es una combinación de las dos cosas. ¿Y cómo lo van a expresar los niños? La capacidad de comunicar los niños lo que están sucediendo es mucho menor que la del adulto y muchas veces nos lo van a expresar de forma indirecta a través de las pesadillas o del juego, representando en el juego las situaciones que les han impactado o sobrepasado. Entonces tendríamos ese evento traumático, la prolongación, a más tiempo lo que se va produciendo es una desregulación crónica que puede ir afectando a más sistemas y entonces va determinando o va afectando a todo el desarrollo. Si miramos los diagnósticos, es muy difícil encontrarnos un diagnóstico de estrés postraumático, que sería, digamos, la etiqueta que se pone cuando has vivido una situación de trauma, ¿no? Nos vamos a encontrar otros diagnósticos que son secundarios, pero la mayoría de esos diagnósticos, ansiedad, depresión, trastorno desafiante, hiperactividad, el primero o la primera conducta o el primer síntoma era ese estrés vivido después de un efecto traumático o la prolongación en el tiempo a una situación de estrés continuo. Se suele hablar de diferentes tipos de trauma y que el trauma en la infancia, por cómo es, tiene unas características propias, ¿no? Lo que sí sabemos es que la mayoría de los síntomas, las conductas no saludables que podemos presentar en el presente
las patologías, hablamos de trastornos ya más mayores, suelen tener un origen en las experiencias que hemos tenido muy tempranas, previamente, ¿no? Y que esos traumas que no se tratan y que no se superan, los vamos pasando de una generación a otra. ¿Qué significa eso de que el trauma se transmite de una generación a otra? Tenemos un catéter y nos hacen como una transfusión y por ahí va el trauma. No, lo cierto es que esa no es la manera, ¿verdad? ¿Cuál será la manera? El estado, ¿verdad? El cuerpo, el estado. Yo puedo atender muy bien a mi hija o a mi hijo y ser muy solícita con ellos y darle muchas veces todo lo que necesitan, pero si lo hago así, porque mi estado es ese, eso es lo que estoy transmitiendo, ese estado. O si lo hago, me da igual, ¿verdad? Eso es lo que estoy transmitiendo, el estado. En la interrelación lo que compartimos es el estado emocional. Hablamos de contagio emocional, del pánico colectivo, también hay alegría colectiva. Cuando generamos buenas impresiones y compartimos estados de ánimo que son placenteros. Entonces, en un entorno familiar, en una interrelación, se está compartiendo continuamente el estado emocional y eso es lo que se transmite. Entonces nos vamos a encontrar que trauma infantil va a suponer un trastorno en el desarrollo que va a resultar de esa relación de apego que se ha alterado tempranamente, que no ha sido de buena calidad y que además puede haber o han podido ocurrir situaciones o eventos devastadores. Y cuando se combinan ambos, pues luego vamos a tener adultos con un montón de problemas. Y que si la intervención que queremos hacer es solo centrándonos en lo que estamos viendo en el presente, pues no conseguimos que se supere, ¿no? Tenemos que ir pues al inicio. Entonces hemos visto cómo las conquistas del desarrollo son muy importantes y lo que se ve es que los niños que viven un estrés continuo van teniendo un deterioro en el desarrollo y no van alcanzando aspectos que tenían que haber alcanzado, ¿no? Bien, yo he dicho que me he apoyado en mi forma de intervención o a la hora de tratar estos casos teniendo en cuenta el apego. Los estudios del apego nos hacen diferentes clasificaciones y destacan las cualidades de lo que se llama el apego seguro. El apego seguro es esa interrelación que permite que el niño se pueda expresar, que pueda expresar las cualidades que trae y que los adultos lo respetan. No quiere decir que sean adultos perfectos, ¿verdad? Porque una de las cosas primeras que dijo Winnicott, un psiquiatra británico, es que no necesitamos madres, padres perfectos ni familias perfectas, sino suficientemente buenas, ¿no? No podemos estar en sintonía el 100% del tiempo. Si fuera así, los niños no crecerían porque también tienen que resolver dificultades, pero sí al menos un poco más de la mitad del tiempo. Entonces, si tenemos experiencias traumáticas en la infancia, la intervención o el faro que nos puede guiar un modelo de intervención va a ser propiciar o intentar restaurar ese vínculo, que se pueda tener eso que debería haberse dado, ¿no? Esas interrelaciones, porque ahí en esas interrelaciones, en esas miradas, en ese contacto, es donde el niño va a aprender a calmarse. Y si eso no se da, pues se van a ir produciendo secuelas neurobiológicas, alteraciones del tronco encefálico, que es esta parte de aquí atrás, entonces van a tener más dificultades incluso para controlar el movimiento, alteraciones del sistema más límbico, van a tener dificultades para conectar y disfrutar de la relación y que les guste relacionarse, o alteraciones ya en las funciones del neocórtex y van a tener pues más problemas de ejecución cognitiva, dificultades de aprendizaje, ¿no? Y un aspecto muy importante que decía Esther es cómo accedemos a ese trauma cuando ha sido infantil. Imaginaros además si ha sido antes de los 3 años, preverbal, incluso de los 5, porque es difícil que un niño, bueno, y un adulto se acuerde de sucesos que han ocurrido antes de los 5 años, ¿no? Lo que nos dicen las investigaciones es que los niños que han vivido un evento traumático único, es decir, igual una catástrofe,
o un accidente, son capaces de tener un relato de lo que ha sucedido, aunque pierdan detalles. Y aún más van a tener un relato si la familia ha generado un relato. Entonces nos van a poder contar lo que ha sucedido. Sin embargo, ese otro tipo de trauma que está relacionado con lo cotidiano, con el día a día, donde no se atiende adecuadamente mis necesidades, donde vivo terror, estoy con miedo, pues eso es lo que no se recuerda. Porque precisamente la amnesia, el no recordarlo, va a ser una forma de protección. Porque fijaros que el niño o la niña que crece en un entorno que es maltratante, tiene que estar apegado a esas figuras porque sabe que no sobrevive solo. Entonces la biología le empuja, le lleva a que se apegue. Pero al mismo tiempo esas figuras que deben protegerla y que en algunos momentos la protegerán o le protegerán y en otros no, son los que le producen el miedo. Entonces se producen conductas ambivalentes. Quiero estar y me da miedo, ¿no? Y lo normal es que no sean capaces de hablar de capítulos extensos de su vida. No hay forma. ¿Cómo accedemos entonces al trauma? Pues lo tendremos que hacer de otra manera. ¿Cómo nos desarrollamos? Vamos a ser el resultado de nuestra herencia genética, del temperamento que traemos, de las cualidades de ese potencial genético que traemos y que ojalá se pueda expresar, pero para que se expresen esos genes van a estar determinados por las experiencias. Cada vez se habla más de la epigenética, ¿no? La epigenética es cómo influye la experiencia, las situaciones que vivimos sobre la expresión de los genes. Los genes no cambian, pero sí cambia cómo se expresan. Y cambian cómo se expresan a través de las enzimas, de los desequilibrios enzimáticos que se producen. Fijaros, del 36 al 40% de los niños que se desarrollan en instituciones tienen problemas en el desarrollo cognitivo. Tienen dificultades de aprendizaje. Esto nos está diciendo que ese no es el entorno adecuado ni el mejor para que se desarrolle un niño, ¿verdad? Van a tener secuelas a corto plazo, evitación de los estímulos relacionados con el suceso que les generó el evento traumático, embotellamiento defensivo, síntomas disociativos, eso quiere decir que no se acuerdan de nada o de casi nada, o que viven las situaciones como estancas y no logran unificarlas unas con otras, o no se acuerdan de cosas que han hecho, ¿no? Niños que igual van al examen, salen del examen y no se acuerdan de nada de lo que han respondido, porque experimentan un nivel tan alto de activación en el examen porque no confían en sus cualidades, que lo han hecho en un estado como de medio disociativo en el que no había ningún control. Y igual, mientras habían estado estudiando en casa, en un entorno de seguridad y con calma, eran capaces de resolver las cosas, pero luego en el examen no. Vamos a tener problemas de regulación afectiva, de desmoralización, y todas estas, con el tiempo, no se van a resolver solas, sino que se incrementan y se cronifican, ¿no? Vamos a ver una investigación que ha demostrado que hay una huella biológica en niños que han sufrido maltrato y que eso hace que luego tengan una mayor dificultad en el control de los estímulos y puede propiciar que ellos terminen teniendo conductas parecidas, ¿no? No quiere decir que se den todas, pero sí. Entonces, ¿el trauma qué es? Bueno, pues es la respuesta a la amenaza. Se produce cuando los recursos internos y externos son insuficientes. ¿Y en la infancia de qué depende? Pues depende de los recursos de los cuidadores. Se intentó en el DSM-5, es el criterio que tenemos para hacer diagnósticos, ¿verdad? Y hubo un intento de hacer un constructo que se le llamó el constructo Desnos para describir el impacto del trauma en el desarrollo, porque si no al final estos niños terminan con un montón de diagnósticos y en realidad todo depende o todo es la causa de esas experiencias tan tempranas donde no ha habido regulación, donde no ha habido calma y donde han experimentado igual un terror intenso, ¿no?
Y lo que nos dice este constructo es que cuando se tiene un desarrollo así, pues va a haber alteraciones en la regulación del afecto, de las emociones, alteraciones en la atención o la conciencia, por eso luego nos acuerdan de muchas cosas, alteraciones a la hora de relacionarse con los demás, o tienen mucha necesidad de estar en contacto o no tienen ningún interés en relacionarse con el otro. Alteraciones en la creencia, somatizaciones, van a expresar muchos de los aspectos emocionales que viven a través del físico, dolores de cabeza, de estómago, parálisis de extremidades, pérdida de visión momentánea y alteraciones respecto al significado. Se mueven con otros significados diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ido demostrando la investigación? Pues que sin una intervención adecuada, esa falta de regulación en todos esos aspectos va aumentando y cada vez hay una falta mayor de autoconciencia, de autorregulación y de capacidad para pedir ayuda. Entonces la ayuda la tenemos que promover nosotros. Aquí tenemos una diapositiva en la que se ve la diferencia de las conexiones en un cerebro que se ha desarrollado sin maltrato, que sería este de aquí. ¿Vemos cuántas conexiones tiene? Las conexiones, el bebé nace con millones de neuronas que luego tienen que conectar entre ellas, ¿no? Tienen que ir creando red. Y cuando se ha sufrido maltrato, pues muchas menos conexiones. Eso implica que no va a poder expresar todo el potencial que ese cerebro tiene y que para cubrir esas lagunas que están ahí va a requerir un esfuerzo y una estimulación extra enorme. Este es otro estudio que nos dice, hace una relación entre el maltrato infantil, la depresión y la ideación suicida, ¿no? Cuanto más maltrato es más probable que cuando llegue la adolescencia haya conductas autolíticas, conductas de ideación suicida. Entonces, detrás de la ideación suicida lo que tenemos es trauma. Un niño y una niña que se desarrollan en un contexto saludable no llegan a eso, ¿no? ¿Cuál debería ser el preámbulo y la mejor prevención? Pues intentar proveer desde una etapa muy temprana todo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder tener lo que nos caracteriza como mamíferos. No somos reptiles, los reptiles eclosionan los huevos y cada uno sigue su vida y que sobreviva el que pueda. Somos mamíferos y los mamíferos lo que hacemos es apoyarnos entre nosotros, cubrir las necesidades, regularnos. Esto es regulación. Esto es lo que se llama inmovilización sin miedo, ¿no? Y eso está relacionado pues, con el sistema nervioso, porque todas las conductas detrás tienen un aspecto neurofisiológico. Hay una teoría, que es la teoría polivagal, que de alguna forma intenta explicar cómo se produce la regulación fisiológica, es decir, dentro nuestra, y cómo nos regulamos hacia afuera. Y en ambas, cómo nos regulamos hacia adentro con nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema circulatorio, el corazón, pues están regulados por un nervio, el nervio vago ventral, que va por la parte delantera, y al mismo tiempo ese nervio que parte de aquí, de los pares craneales, inerva la cara, los párpados, la faringe. Eso hace que podamos modular la voz, la laringe también, y abre la escucha. Entonces ese nervio que se desarrolla cuando aparecen los mamíferos, los reptiles no lo tienen, nos facilita la comunicación para que nos podamos calmar entre nosotros y también nos facilita la calma a través de lo que se llama la autorregulación, ¿no? Que lo más conocido es calmar, bajar la respiración, regular la respiración. Eso hace que baje la tasa cardíaca, la variabilidad cardíaca, que nos vayamos relajando y que el malestar sea más llevadero. Y también a través de la digestión. Por eso el bebé, cuando tiene un problema, que busca amamantarse, ¿no?
Entonces esto es lo que deberíamos tener. ¿Lo tenemos o lo tienen nuestros bebés, nuestros niños? Lamentablemente no, ¿verdad? Este es el canguro rojo, es el marsupial más pequeño. Y nada más nacer, ¿qué hace? Trepar, como una hormiguita que es, trepa hasta la mama de su madre y ahí se va a enganchar y la succión con el pecho materno le va a calmar y le va a decir, ¡ay, estoy seguro!, hasta que vaya creciendo. Bueno, pues nosotros no somos muy diferentes, ¿eh? Como mamíferos hay una parte biológica que es muy importante tenerla en cuenta. Cuando no la tenemos en cuenta es cuando se producen muchos problemas. ¿Y cómo nos regulamos? ¿Cómo se regulan los bebés? Pues lo estamos viendo. Miradas, contacto. No sirve el pecho solo como amamantación, como un suministro de alimentos, sino lo importante es la relación que se produce ahí. Y en ese contexto que se está dando, pues un aprendizaje social que es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Y venimos preparados para tener una experiencia de continuidad entre el útero y el exterior. Y de hecho se considera que en los primeros 1000 minutos el bebé ya está eligiendo la ruta que se llama del cortisol, estar alerta, o la ruta de la oxitocina, la hormona del amor, que es estar relajado y vinculado. Y eso va a depender de si ha podido tener una experiencia de estar en contacto piel con su madre. Entonces, entre las medidas de prevención está eso, facilitar y potenciar el contacto nada más nacer, porque los moduladores, es decir, la forma que tiene de regularse y de calmarse el bebé, va a ser a través del olor y del olfato. Y entonces pues tenemos este tipo de experiencias que son imprescindibles para que se desarrollen esas conexiones. Esto es fundamental, es una experiencia de satisfactoria, de embelesamiento, ¿no? Ahí es donde se van produciendo esas primeras creencias. ¿Qué características tiene esa relación? Pues esa relación tiene unas características muy propias. Por un lado, hace un gran esfuerzo de proximidad, quiere estar en contacto. Por eso decimos apegarse, es que literalmente nos apegamos, porque necesita el contacto, porque el bebé, a través de estar en contacto con su madre, regula la respiración, regula la temperatura y regula la tasa cardíaca. Eso hace que entre en modo calma, en modo parasimpático, y no esté en modo alerta, ¿no? Además, va a mantener un contacto sensorial privilegiado. Estar en contacto con mamá, con papá, le resulta muy placentero y lo reconoce olfativamente enseguida. Desde ese contacto va a explorar el cuerpo de mamá, el cuerpo de papá y luego va a explorar el propio. Y eso va a hacer que pueda ir manejando la ansiedad de separación. Que el bebé, el niño pequeño, sienta ansiedad cuando se separa de sus padres es normal. Pero en la medida que tiene de esto mucho, digo mucho porque muchas veces, o antes se decía, con interacciones pocas de calidad es suficiente. Hoy sabemos que no, que además de calidad de estas interacciones necesitamos también mucha cantidad. Y que si no hay cantidad suficiente, pues hay deprivación de esa seguridad, ¿no? Pues si se tiene de eso lo suficiente en cantidad y calidad, lo que va a ocurrir es que va a tener motivación por explorar el mundo y que todas esas conexiones del cerebro se van a producir de una forma adecuada. ¿Y qué tipo de experiencias necesita? Pues hasta los 14 meses, que no anda, ¿verdad? Y si tenemos un bebé más o menos sano, pues las cosas deberían ser bastante fáciles, y si tenemos también una familia sana que no está viviendo tanto estrés, y eso ya es más complicado, pues vamos a hacer esa suposición debería ser fácil. Esas experiencias tendrían que ser sobre todo satisfactorias y embelesadoras, quedarse con el bebé, disfrutar con él. Y eso hace y propicia que se generen lo que se llaman las conexiones del cerebro excitatorias. Va a mostrar alegría, va a mostrar ganas de vivir. Si no se ha tenido de eso, luego se es así. ¿Te apetece? ¿No? Yo tengo pacientes así, que da lo mismo.
lo que les propongas, y que en la escuela te dicen, es que no tiene motivación por nada, es un vago, ¿no? Porque enseguida ponemos también un calificativo, no, no es un vago, tiene una historia detrás terrible. Y eso hace que no muestre interés por lo que hay ahora aquí en el presente. Y después de esas conductas, ¿qué tenemos? A mí me parecen que los animales son unos maestros de crianza estupendos, ¿no? Pues cuando ya el bebé, el niño pequeño, empieza a andar, ¿qué deberíamos introducir? Se van a desarrollar las conexiones inhibitorias. Hay que introducir el no. No. Y el no también es muy importante, ¿eh? Porque ahora muchos problemas también los tenemos porque no se introduce el no. Y vamos a ver cómo introduce el no esta mona. Le está diciendo no, 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 no. ¿Pero qué hace? Fijaros, permite el contacto y no rompe la vinculación. Introduce el no sin enfadarse, sin desbordarse, sin inducirle vergüenza y sin romper la conexión. De esta forma se desarrollan las conexiones inhibitorias bien. Si el no se introduce con muchísima carga, el cuidador de una forma desbordada porque está agotado, porque no puede controlar más, lo que se hace es que el bebé se va inundando. Decir no es hacer así para el bebé. ¡Ah! Estaba intentando hacer algo y entusiasmado y hace así. Corta la conducta. Si eso va lleno de carga emocional, no solamente corta la conducta, sino que se llena de vergüenza. La vergüenza es una emoción muy mamífera, la tenemos en todos los mamíferos. Yo tengo un gato y cuando le digo no, hace así, baja la cabeza, ¿verdad? ¿No? Y la vergüenza, la función que tiene es dejar de hacer una conducta que al grupo no le parece adecuada, para que te vincules bien con el grupo. Pero si se inunda mucho de vergüenza, lo que haces es generar una inhibición muy grande y luego no te atreves a hacer nada. Y eso tampoco es adecuado. Y fijaros, todo esto se juega en etapas muy tempranas. ¿Qué implica? Pues que la conciliación familiar no es un lujo, es una necesidad. Y si no, no estamos criando de forma adecuada. Y luego lo tenemos unos años después en el sistema sanitario que está colapsado y que no da abasto con todo lo que hay, ¿verdad? De todos los trastornos que tienen los niños, los adolescentes y los adultos. ¿Y qué estamos transmitiendo? Pues se transmite lo que hemos dicho antes. Se transmite ese estado emocional. Y el estado emocional es el que papá, mamá lleva o el estado que lleva el cuidador, ¿no? Este es un vídeo bonito donde se ve precisamente cómo se transmite ese estado. Ay, no tiene... lo vamos a pasar porque ya me han dicho que no había voz. La mamá está cantando una canción y el bebé, ya vais a ver, vamos a verlo correr un poquito, se empieza a poner triste. No entiende las palabras, no hay lenguaje, pero las neuronas espejo están muy activas cuando nacemos y lo que hacen es reproducir continuamente las conductas que vemos en los adultos y también los estados emocionales. Mirad la carita del bebé oyendo la canción de mamá. Se contagia de su estado emocional, del estado que tiene mamá, aunque no entienda las palabras. Fijaros, pobrecito, ¿no? Luego mamá repara. Entonces, también es muy importante el tipo de interrelación que establecemos. ¿Quién se divierte? ¿Este bebé se está divirtiendo? Yo diría que no, ¿verdad? Está asustado. Bueno, si eso es ocasional no pasa nada, pero si esa falta de sincronía y esa falta de ver el estado del bebé es un continuo, implica que no se ha atendido lo que necesita emocionalmente. Fijaros, no se oye tampoco, es un papá haciendo que la niña es una metralleta y hace... Mirar la niña, porque la niña parece que sonríe, pero está así. Ahora sí. Fijaros, está congelada. Así. Aquí no hay una sintonía con el estado y con la necesidad del niño. Entonces, no solamente hay que estar presente, hay que amoldarse a lo que el niño pequeño o la niña pequeña necesita. Y es el adulto, el cerebro más adulto, el que se amolda.
Vamos a ver otro. Mirad la cara de este bebé. ¿Dónde ha aprendido este bebé a tener esa cara? Del abuelo, de la abuela, de la mamá, del papá. Pobre abuelo, por eso. Pero fijaros, si este estado es el que vive habitualmente, luego va a ser alguien que va a sintonizar con las necesidades del otro. Difícilmente, porque aquí le están haciendo unas carantoñas o están jugando con él, pero está claro que a él no le gusta y que no atienden su necesidad, ¿no? ¿Eso qué provoca? Ahora, un poquito, pero otra vez, mirad qué ceño. No tiene palabras para decir, esto no me gusta. Entonces es el cuidador el que tiene que interpretar las señales corporales. Bueno, pues si nos encontramos luego a este niño adolescente o con 8 o 10 años en terapia, porque es probable que vaya a terapia, ¿verdad? Habrá que interpretar su cuerpo, porque no nos va a describir lo que le sucede. Primero, porque no va a saber ni lo que le sucede. Porque para que un niño pequeño sepa lo que le sucede, necesita interacciones y palabras. Esa figura de apego seguro que está aquí, que se va comunicando afectivamente a modo de danza, que es como un baile con el bebé, no solamente se comunica con el cuerpo, sino que también va poniendo palabras. ¡Ay, estás contento! Esto te ha gustado, ¿verdad? Y eso es un continuo de cientos de veces en los primeros años. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese niño, esa niña a la que le han dicho, ¿estás contento?, luego identifica ese estado con las palabras contento y sabe lo que es estar contento. Pero si no han puesto nunca palabras, no va a saber lo que es estar contento. Y tendremos que empezar por identificar, que puedan identificar emociones. Y lamentablemente, pues esto es un continuo en nuestra crianza del momento actual. Y esto es falta de interacción. Fijaros, amamantado, la mamá para aquí y el bebé para allá. Todas esas experiencias de sintonía perdidas. Y en esas experiencias de sintonía es donde se aprende la regulación emocional. No sé si nos dará tiempo, pero presentaba una investigación que se ha publicado en el 2020 de adolescentes australianos, ¿verdad?, que la investigación lo que nos dice es que no saben calmarse, lo que estamos viendo también ahora, que tienen que recurrir a calmarse, a las autolesiones, que se dispara, la ideación suicida, y cuando van para atrás, ¿con qué se encuentran? Con muchas experiencias de estas, mucha tablet, muchas pantallas y poca regulación con el otro. Porque de momento una pantalla no nos sonríe, igual dentro de unos años sí, o enseguida, ni nos pasa así la manita por encima y nos calma. Y necesitamos de esas interacciones sociales, corporales, donde el otro se va adaptando. Y es ahí donde aprendemos a adaptarnos y es ahí donde aprendemos flexibilidad mental. Y una de las cosas que también estamos encontrándonos es la falta de flexibilidad en los jóvenes, ¿no?, en los adolescentes y niños, mentes muy rígidas, porque les ha faltado toda esta experiencia de adaptación en la relación. Entonces, ¿esto es negligencia? Bueno, pues es lo que se está llamando abandono próximo, ¿no? Y desde luego nos va a generar muchos problemas. ¿Qué necesitamos una y otra vez? Hay un vídeo en National Geographic, no sé si viene detrás, no, esto ya lo hemos pasado. Es un vídeo en el que se ve una leona, un cachorro molesta a un león y el león va por él. Y la leona le defiende y después la leona hace esto. Lo calma, lo recoge, lo lame, no le echa la bronca por lo que ha hecho, ¿verdad? Que a veces eso es lo que hacemos nosotros, pero ¿cómo has podido? ¿No? No, lo calma, lo recoge, le lleva a lo que se llama a otro estado discreto de calma, para que el sistema que se ha activado mucho pueda hacer. Porque regularse, calmarse es eso, me sucede algo
y puedo hacer. Los problemas aparecen cuando no soy capaz de hacer eso, cuando me quedo aquí y ya me muevo y vivo desde ahí. Y moverme y vivir desde ahí implica estar así, o en lucha, y si veo que no tengo posibilidades de luchar, voy a pasar a colapsarme y estar también así, alicaída, sin ganas de interacción. Entonces, ¿qué es lo que necesita esa leona para poder hacerlo? Pues por un lado necesita sentirse fuerte para defender al cachorro y por otro lado ser sensible a la necesidad del cachorro. Y eso requiere no estar sobrepasada, no estar estresada. Y llevamos demasiado estrés. Entonces, los padres son artífices del desarrollo de los niños, los vamos a tener que tener en cuenta. Si somos terapeutas, pues vamos a tener que prestarle mucha atención a los padres. Esta es una investigación que se ha publicado recientemente, que precisamente nos habla de un metaanálisis que se ha hecho donde se ve que es más efectiva la intervención directa con los padres cuando hay temas de ansiedad en los niños que intervenir directamente con los niños. Que si hacemos una intervención con los papás y los papás adquieren recursos y los papás están más tranquilos, papás y mamás, eso redunda y baja la ansiedad que tiene el niño o la niña. ¿Por qué? Pues porque el niño se mueve dentro de un sistema familiar, dentro de un contexto. ¿Y qué necesita? Pues va a necesitar muchas experiencias, primero de ser calmado, lo que se llama regulación diádica, calmarse con el otro, calmarse con el otro. Y finalmente, cuando uno es calmado muchas veces con el otro, aprende a calmarse. Y todo esto es maduración del cerebro. Por un lado, lo que se llama la integración vertical, que es que se desarrollen conexiones desde aquí atrás hasta aquí. Esta parte la compartimos con los reptiles, esta más con los mamíferos y esta con los monos, ¿no? Y estas conexiones se producen con el movimiento y con el contacto. Un bebé que está sentado así, con una tablet, no desarrolla conexiones verticales adecuadas. Y luego necesitamos lo que se llama la integración horizontal, que es que se comuniquen los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y esa integración horizontal, ¿cómo se produce? Con la comunicación, con las interacciones cara a cara, con la relación. Las interacciones cara a cara lo que hacen es regular ese estado y producen placer. Este tipo de interacciones no regulan y lo que producen es, tenemos 3 niños jugando cada uno de forma individual e independiente. Que yo no quiero decir que no haya que usar la tecnología. La tecnología es fantástica, pero tenemos que aprender a manejarla adecuadamente, sobre todo en la infancia. Porque si no, estos niños se van a desarrollar de una forma distinta. Y algunos investigadores ya están diciendo, y bueno, lo estamos empezando a ver, que si nos desarrollamos sin contacto y sin relación, lo que aumenta es el trastorno autista. Y el síndrome de trastorno autista es lo que empieza a ser ahora más diagnosticado, ¿no? Así que prevención implica, yo creo que hay que educar mucho a los padres, tenemos que tener información adecuada de cómo es el desarrollo para promover conductas adecuadas en las casas y luego cuidar la necesidad maternal. Es decir, atender el sustrato biológico, porque por biología a las mujeres pues nos ha tocado un papel importante en todo lo que se llama etapa primal, que es gestación, parto y lactancia si la hay materna, y si la hay externa, pues ahí va a participar también el papá, y no quiere decir que en todo lo demás no tenga que participar la segunda figura, porque se puede participar de muchas maneras, ¿no? Pero esa primera regulación biológica tiene un componente, un sustrato que viene marcado por la biología. Y bueno, pues hay investigadores como los que han desarrollado el concepto de piel con piel o mamá canguro, ¿no? Que empieza ya a ser instalado en la mayoría de los hospitales, afortunadamente, pues que dicen como Nils Bergman que si la cultura va en contra de la biología,
pues lo que tenemos que cambiar es la cultura, porque la biología no la podemos cambiar, ¿no? Y cambiar la biología implica pues tener muchos problemas. Entonces, nuestra mente y la capacidad de procesar lo que nos sucede, incluso las experiencias adversas, se va a producir en relación con otras mentes. Y de esa forma es como se va floreciendo y vamos generando todas esas conexiones neuronales que nos determinan como humano y con toda la capacidad que tenemos para crear, para desarrollar pues todo lo que hemos creado, ¿no? Entonces, esa capacidad de mente neural y social necesita de muchas experiencias, de ser consolado y de respetar esa tendencia a pegarnos. No podemos dejar al bebé solo. El bebé solo ni sabe calmarse ni sabe organizarse. El bebé solo lo único que hace es desorganizarse y necesita contacto. Y me da igual cómo sea el contacto. Y cuando tenemos figuras que están desreguladas, ese bebé, ese niño, esa niña va a crecer desregulado. Y más pronto que tarde nos los vamos a encontrar en salud mental o en protección social, porque pues, van a estar cargados de dificultades, ¿no? Entonces, un modelo de prevención es precisamente cuidar la gestación. Este es otro metaanálisis del 21 que ha recogido 73.000 estudios que habla de cómo el estrés gestacional provoca o luego puede precipitar pues una serie de trastornos, ansiedad en el bebé que nazca, TDA, trastorno de hiperactividad, trastorno también autista, enfermedades, rosáceas, pieles atópicas, bueno, no solo temas psicológicos, sino también físicos, ¿no? Entonces, las primeras experiencias son muy importantes. La madre está transmitiendo la genética y su historia, y la historia de la madre es la historia de la familia, de la pareja, de la sociedad, de los recursos que está dotando esa sociedad pues para cuidar la infancia, ¿no? Y las primeras prevenciones pues deberían partir de aquí. Como decía, la seguridad no solo depende de la madre, sino de toda esa interconexión en la que ella viva, ¿no? Este es el estudio ACES que se ha replicado en un montón de países y todos nos dicen lo mismo. A más experiencias adversas, más trastornos en la edad adulta, experiencias adversas en la infancia. Y en la medida que tenemos más de todo lo que hemos estado hablando de las características de apego seguro, más capacidad de resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de sobreponerme cuando llega la adversidad, cuando llegan los momentos difíciles. Y vemos que está replicado en todo el mundo, ¿no? Que no es que se produzca en uno o en otro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues fijaros, lo primero, básico, comida y alimento. Si no tenemos eso, una familia que esté criando no va a tener seguridad. Imposible. Entonces, ahí tienen que intervenir las políticas sociales. Y luego, tan importante y tan básico, es la relación, es el vínculo, es el afecto. Y eso es lo que nos permite sobrevivir. Y el sistema primero se va a dedicar a sobrevivir. Y después, cuando sobrevive, cuando ha superado la supervivencia, se dedica a aprender y a crear. Pero si falla aquí, pues lo otro no se produce de una forma adecuada. Dedicar tiempo, tanto unos como otros, a esta primera etapa fundamental, y tenemos pues algunos modelos, ¿no? El modelo de Nurse Family Partnership, que es hay en otros países, pero este es de Estados Unidos, de cómo las matronas detectan a las madres que igual están en peores condiciones o que han tenido experiencias adversas anteriores para ayudarles a que puedan tener una buena gestación, y les acompañan luego durante los 3 primeros años de crianza, promoviendo un cuidado adecuado. Es intervenir tempranamente. Se está dando en Holanda, en Inglaterra, en diferentes países.
Otra experiencia es la de la doctora Moore en Londres, que trabaja también detectando a estas mujeres y entra en un programa que les propone mucha regulación a través del yoga, a través de la danza, crear grupos de mujeres para compartir, para hablar, para que puedan desarrollar relatos de su historia traumática y luego también comparten momentos de crianza, ¿no? Y todo esto, ¿qué está posibilitando? Pues que ese desarrollo crucial, que es hasta los 3 años, hasta los 3 años se van a crear el 90% de las conexiones de nuestro cerebro. Es el momento más crítico del desarrollo, es cuando más hay que cuidar a los niños, que tengan experiencias enriquecedoras, afectivas y también de estimulación, de exploración del mundo, ¿no? Pues si tenemos eso, hace que luego el desarrollo sea mucho menor y ojalá nos encontremos con menos de esto que estamos viendo ahora, ¿no? Tantas autolesiones y suicidios en la adolescencia. Por ejemplo, es una niña de 12 años que ha sido abusada en la infancia, ha sido abandonada, ha sido maltratada y está conectando con su malestar. No sabe describir su malestar y tampoco puede mantenerse conectada con el malestar. Entonces, una forma de evitar el malestar es contar gotas de lluvia. Lo de arriba son gotas de lluvia y esto de aquí es una nube con gotas de lluvia. ¿Y qué hace? ¿Cómo resolvería su malestar? Pues así, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro con esto, siempre tengo la sensación de llegamos tarde. La intervención se tendría que haber hecho mucho antes para que la solución que una proponga, una niña de 11, 12 años, no sea esta, ¿verdad? Entonces, van a contarnos las cosas de otra forma. Si ya para el adulto le resulta difícil hablar de lo abrumador que ha vivido, porque cuando vivimos una situación de trauma nos llenamos de vergüenza por haber sido víctimas, ¿no? Porque se activa la sensación de impotencia, pues entonces al niño le va a resultar y a la niña mucho más difícil hablar, como esta niña que no era capaz de expresar nada, sino hablaba de, cómo manejaba el malestar, cómo podía. Va a haber partes de su cerebro que estarán afectadas, como el hipocampo, que afecta a la memoria, tiende en el hemisferio derecho, que es el que procesa lo sensorial, las sensaciones, más activo, y el izquierdo menos activo. La amígdala es la parte del cerebro que vive con intensidad las emociones, ¿no? Pues está también muy activada y entonces le resulta mucho más difícil calmarse. Un adulto, cuando le sucede algo traumático, para salir adelante va a ser muy importante las experiencias que ha tenido previamente. Y gracias a esas experiencias y a las relaciones que tenga y los recursos que haya desarrollado, pues le va a resultar más fácil o más complejo salir adelante, ¿verdad? Pero los niños es que no tienen experiencias anteriores, o las que tienen son muy pocas. Y de hecho los que salen adelante son los que igual en la primera etapa han tenido buenas experiencias de esto. Y eso ha facilitado esa resiliencia. Entonces la curación pasa por la conexión. La sanación pasa por dar un significado a lo vivido y eso sí produce si somos capaces de comunicarlo y expresarlo. Muchos adultos y adolescentes escriben o buscan otras formas de expresar, precisamente porque la experiencia está aquí, en el lado derecho, y las palabras surgen más del lado izquierdo, entonces la forma que tienen de transmitir es con dibujos como este, otra niña maltratada. Tiene que hacer un dibujo de sí misma y fijaros, primero se dibuja y luego ¿qué hace? Se tacha totalmente, porque ¿qué concepto ha desarrollado de sí misma? Pues un concepto nefasto. Si el que me quiere me pega, ¿qué significa? ¿Que yo valgo algo o que no valgo nada? ¿O que hay algo malo en mí? Porque luego hay un montón de atribuciones negativas, que estas atribuciones luego nos las encontramos en el adulto. Entonces, el arte puede ser una vía de expresión
¿Y cómo se va a reparar todo esto? Mira, aquí por ejemplo vemos la falta de orden y de conexión. Este es un niño de 7 años que ha vivido hasta los 5 en un orfanato en la India y no había salido de un poblado hasta entonces. Y su primera salida es encontrarse con un avión y tiene terror a los aviones, ¿verdad? Y entonces cuando intenta hablar de eso, ¿qué hace? Mezcla todo. Érase un árbol que se estrelló con un coche y había un relámpago y llegó al árbol y un coche y al árbol le llama avión. ¿Por qué es todo tan caótico? Porque mantenerse conectado con esa experiencia de conectar con el miedo, eso le supera, es abrumador. Entonces no puede hablar del miedo. Y de lo que no hablamos, no tomamos conciencia. Se habla de las sensaciones no sentidas o no percibidas. Es la sensación del cuerpo cuando una experiencia nos desborda, se queda ahí y si no le ponemos palabras o si alguien no le pone palabras, como se hace dentro de una familia sana, eso no se identifica. Y está todo el malestar que quieres controlar de alguna manera y que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay estados que están sin conexión y lo primero que hay que hacer es empezar a crear puentes entre esos estados. ¿Y cómo se crean esos puentes entre los estados? Pues poniendo palabras, este es el niño con sus papás, poniendo palabras, explicando desde el afecto, desde la seguridad, ¿no? Necesitamos que esas familias, que los cuidadores, que los educadores, que los terapeutas que están con esos niños puedan descifrar su cuerpo, puedan poner palabras a lo que su cuerpo les está diciendo. Desde ahí, en ese intento, como trabajo mucho con abandono, pues escribí este cuento hace unos años, Cuéntame cuando así anidé en una tripa y sí nací, para que las familias intentaran entender y descifrar lo que veían en los cuerpos de estos niños, ¿no? Sobre todo los que ya habían pasado, no los que estaban hiperactivados, que a estos se les presta más atención, sino los que ya están, que se han rendido, que están alicaídos y que a eso se les presta mucha menos atención. Entonces, va a ser muy importante conexión y comunicación como vía de reparación y, sobre todo, atender el desarrollo temprano, cubrir estas etapas adecuadamente, propiciar comunicación. Y a través de esa comunicación lo que estamos haciendo es incidir en el corazón, en el sistema nervioso, que aprende a calmarse, que aprende a relajarse, y que esos recursos son los que luego va a contar el adulto para abrirse camino. Y si no, pues luego tenemos adultos que también se ven sobrepasados por todos, ¿no? Que la inmovilización sin miedo cada vez se dé menos, la inmovilización por miedo cada vez se dé menos y que lo que cada vez tengamos más sea precisamente lo contrario, ¿no? Inmovilización sin miedo, porque han tenido calma suficiente. Esa inmovilización por miedo nos lleva aquí, a la desconexión. Y aquí no va a haber palabras, aquí tenemos que descifrar. Y descifrar significa que tenemos que hacer uso de nuestra intuición, de nuestra sintonía emocional para intentar poner nombres. A mí me gusta acompañar siempre cualquier inferencia que hago con el parece, ¿no? Parece que o puede que, porque realmente no lo sabemos con certeza. Y que sean ellos los que nos digan. Y ya para terminar, por si queremos alguna pregunta, pues ver cómo es el desarrollo. A mí me parece que el desarrollo de la sonrisa es un ejemplo de cómo se produce todo el desarrollo del bebé. Los fetos sonríen, en las ecografías de 3 dimensiones ya se están viendo fetos sonriendo, ¿verdad? ¿Sonríen porque saben que están sonriendo? Sonríen de forma involuntaria, como un reflejo. Y cuando nazcan, también van a sonreír de forma involuntaria. Eso significa que no son conscientes de que sonríen. Y en ese sonreír de forma involuntaria, porque la sonrisa es una de las características y habilidades que tenemos para captar al otro,
¿verdad? En esa sonrisa involuntaria, ¿qué consigue el bebé? Que se le sonría, ¿no? Que el adulto le sonría. Y cuando el bebé ve que el adulto le está sonriendo, ¿qué intenta hacer él? Una sonrisa que ya no es involuntaria, sino que es voluntaria. Entonces comenzamos a sonreír sin saber que estamos sonriendo, ¿verdad? Y en la medida que el otro nos sonríe, en la relación es como descubrimos el significado de la sonrisa. Bueno, pues todo es igual. Es a través de la relación como vamos descubriéndonos y como vamos desarrollando pues toda nuestra humanidad. Y cuando eso no ha pasado, pues entonces tenemos que empezar a descifrar, ¿no? Porque no va a haber palabras y la intervención pues va a ser desde otra perspectiva. Si te parece que lo deje aquí, ¿quieres que haya preguntas? Yo tengo más, yo tengo para... Yo aquí tan a gusto escuchándote, ¿eh? O sea que... Tenéis preguntas y si no hay, pues sigo. Es decir, si alguien quiere comentar algo o quiere preguntar algo, vamos, yo encantada de poder responder, sí. ¿Has visto la concha de procedimiento más increíble? Sí, sí. La sonrisa me parece algo increíble. Tenía un amigo muy serio, que un día, a altas horas de la noche, como a las 9 de la noche, nos encontramos en el despacho, le dijo, oye, ¿te has dado cuenta de lo guapo que es cuando sonríes? Yo se quedó muy sorprendido, pero es que era verdad. Yo digo que tenía una cara muy adusta y cuando sonreía cambiaba absolutamente. Pues no sé, era increíble, como invento. La pregunta era, ¿hay algún mamífero que tenga algo parecido a la sonrisa humana? Sí, los mamíferos sonríen. Su expresión es diferente y esto se ve mucho en los monos, en los chimpancés que se parecen más, o los gorilas, ¿no? Sonríen. Y desde luego, bueno, no sé hasta qué punto son conscientes de que sonríen, pero desde luego en su interacción la sonrisa y la expresión facial está, claro que está, sí, sí. Tengo, bueno, si luego llega, tengo un vídeo por ahí, no lo tenía puesto, que es de mamíferos, que me parece, está en el disco duro, pone mamíferos. Si lo podéis poner, es un vídeo cortito de interacciones. No está puesto en el PDF, está fuera. Sí. Desde luego los mamíferos se comunican. Yo tengo tenía dos gatos. Y la gatita, que era más pequeña, hace unos meses se enfermó de leucemia. Nos decían que probablemente la tenía desde que venía de su madre, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le activó la leucemia y en 10 días se murió, fue súper rápido. Y lo íbamos a llevar al veterinario para que le facilitara la muerte, porque si no se les inundan los pulmones y es una muerte muy desagradable. Y la víspera de ir al veterinario, pues estábamos despidiéndonos de la gatita de alguna forma, ¿no? Y el gato, que era un poco mayor que ella, se puso así sobre ella con las 4 patas, como haciendo un paracaídas. Se miraron y para mí se despidieron. Hubo ahí unas interacciones cara a cara del gato y la gata y se despidieron. Y al día siguiente, que habíamos programado la despedida, pues cuando mi hija saliera de la escuela para que se pudiera despedir de la gata, y tenían a la gatita pues un poco anestesiada para que fuera más fácil, ¿no? Cuando llegó mi hija, la sacamos del transportín, ella se estuvo despidiendo, la gatita estaba que casi no se movía, y cuando llegó mi hija hizo el esfuerzo de ponerse, se incorporó, le miró. Y curioso, porque el veterinario, ¿no?, le dice a mi hija estaba emocionada, le dice, mejor que estés tranquilita porque los gatos son muy sensibles y se dan cuenta de lo que los humanos sentimos, ¿no?
y así le vas a ayudar a que la gatita se vaya más tranquila. Pero es que como humanos también tenemos esa capacidad, solo que no la solemos atender mucho, pero tenemos esa capacidad de sintonizar. Y una vez que se despidió de mi hija, se volvió a echar y se fue, ¿no? Entonces, esto es algo mamífero, de criarnos en relación, en camada, en apoyarnos. Y cuanto más relación hay entre los mamíferos, más se ve este tipo de conductas. Sí. Y para mí, los osos, a ver si corre esto, son un modelo de crianza estupendo. Ahí están teniendo ese contacto privilegiado de cuerpo a cuerpo, con piel, con su madre, ¿no? Están experimentando seguridad, el cuerpo materno-paterno está funcionando. Bowlby habló de dos aspectos a la hora de hablar del apego. Decía que el apego tenía que funcionar como un refugio seguro, ahí tendríamos el refugio, y como una base segura, la base para explorar. El refugio seguro es esa capacidad de organizar los estados. Mamá, papá te dicen lo que estás sintiendo porque el niño no lo sabe. Si no se lo identifica alguien, no lo sabe, ¿no? Y además lo calma. Y luego la base segura es porque te permite ser el trampolín para explorar, para interesarte por el mundo, querer conocer el mundo, disfrutar explorando el mundo. Y tener todo este tipo de conductas, que es disfrute, es satisfacción, porque la crianza debería estar lleno de esto, no vivirlo como una obligación y ¡ah! Ya no puedo más, ¿verdad? Que muchas veces llegamos así, después de jornadas. Y no es lo mismo poder estar alerta, como están ahí los dos, y estar alerta acompañado, que estar alerta solo, porque ese estar alerta acompañado ya hace que baje la arousal, que baje la ansiedad. Y ahí vemos los contactos, cara a cara, interacción. Entonces esto es parte del reino animal y espero que nosotros, con toda la tecnología, no lo perdamos, porque entonces nos vamos a perder también nuestra humanidad, ¿no? Nuestra humanidad se desarrolla en el contacto y en la relación. Entonces, sí, sonríen, sí, yo diría que sí. Y explorar en grupo, ¿no? Los hermanos o los amigos, los pares, son también muy importantes. De hecho, el maltrato entre los pares es terrible. Activa las áreas en el cerebro, las mismas áreas del dolor físico. Y si es continuo y prolongado, hace y deja los efectos de un maltrato en familia, lo mismo, ¿no? Y un empobrecimiento de la autoestima y no sentirte que eres digno ni válido. Entonces, es algo que hay que intentar detectarlo lo antes posible y promover las medidas para que no se prolongue, ¿no? Y aquí vemos ese recogimiento, eso es estoy en casa, porque una de las cosas, aquí está explorando, ¿no? La exploración, y explorar bajo la mirada de mamá y papá, esto es muy importante, porque no es lo mismo explorar solo que bajo esa mirada, porque cuando exploras bajo esa mirada, eso te calma. Y luego va a llegar un momento que aparecen los intereses diferentes. La mamá se queda deleitada mirando el lago y el cachorro quiere otra cosa. Y también permitir esos momentos diferentes, ¿no? Permitir que... Y esta imagen a mí me parece, ¿no? Explorando, está subiendo y está siendo acompañado mientras explora. Y ese estar acompañado mientras explora hace que realmente pueda estar tranquilo. Y después de la exploración pues hay que sosegarse, porque la exploración es una excitación, ¿no? Y luego hay que bajarlos. Y si la exploración no ha sido fructífera, que ha lidiado con la frustración, pues entonces hay que subirlos. Entonces somos muy delicados, nuestro cerebro es casi como el del canguro rojo y necesitamos mucha atención realmente para poder desarrollarnos de forma adecuada. Y ojalá tendamos hacia eso, porque normalmente cuando hay campañas y hablan de medidas para las familias, nos hablan de escuelas de 0 a 2, ¿verdad? Sí.
todos los programas ofrecen escuelas de 0 a 2. Pues igual no es lo que más necesitan nuestros niños, escuelas de 0 a 2. Igual lo que necesitan es que la familia pueda tener tiempo para poder hacer todo esto, que los animales hacen, ¿no? De hecho, a mí me hace pensar que normalmente con niños que han sido gravemente maltratados les ayuda mucho la terapia con perros o con caballos, Claro, porque sí. el hecho de porque los animales mimetizan con su estado emocional y se sienten mejor, ¿no? Más comprendidos por parte del animal que no por la persona adulta. Sí, sí. Y eso pasa muchísimo cuando Sí. trabajas con animales y con niños. Y porque además tienen esa capacidad de detectar. Y esta imagen también es muy bonita porque vemos primero la dependencia, tienen que ser dependientes, y luego cuando ya pueden, independencia, ¿no? Pero para lograr la independencia hay que pasar primero por una gran dependencia. Entonces, son unos buenos maestros. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quiere comentar algo, ¿sí? No sé si tiene... Primero de todo, muchas gracias por tu conocimiento. Quería preguntarte, ¿tiene alguna relación, o que se sepa si existe, los niños, niñas que han sufrido un trauma, si son nuestros mayores que actualmente padecen Alzheimer, demencia frontal? Bueno, hay algunas investigaciones que han visto que que puede haber cierta relación entre el Alzheimer y experiencias traumáticas muy tempranas, ¿no? Y muchos de estos mayores, por lo menos aquí y en Europa, pues son los hijos de la posguerra de la Guerra Civil Española o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay investigaciones que sí que lo relacionan, experiencias traumáticas con... Vale, te lo pregunto porque soy trabajadora social y yo y alguna compañera mía y compañero lo venimos diciendo hace algún tiempo, pero no hemos visto en estudios referente a esto. Y la vida social, la historia social de estas personas que sí que tomamos nota y hacemos seguimientos, en el 90% de los casos han sufrido traumas. Sí. Sí, entonces, pues Sí. gracias por la respuesta. De nada, ¿sí? Buenas tardes. No sé si se va un poco del tema, pero sabemos que la psicopatía es hereditaria en un 50%. Se habla. No, Bueno, no. Precisamente lo que se sabe es que la genética no es determinante y que las experiencias son las que van a activar esos genes y van a propiciar que se desarrolle o no alguna tendencia. Sí, pero ¿no? yo le estoy hablando de un caso próximo conocido, precisamente de Navarra. Sí. 2 hermanos que mataron a un hermano y a sus padres a palos. Entonces hay un sobrino de estos individuos que fueron ejecutados, que es un psicópata, y tiene una hija de 14 años ahora. Y la niña tiene todas las trazas de ser una psicópata también. Habría que ver el contexto también, no solo la genética. No, el contexto es normal, ¿eh? Una familia normal, con buenos recursos. No, hablo del contexto de la niña. El contexto de la niña. Ya. Una familia normal, un buen colegio, pero la niña es una psicópata. Y el padre igual. Y si el padre es un psicópata, las experiencias que ha tenido la niña también están relacionadas con eso, no solo con la genética. Quiero decir que al final hay una interrelación, entonces yo no hablaría de un porcentaje tan alto, no lo sé. No, yo he leído que se habla de un 50%. Desde luego, cada vez a lo que se le da más importancia son a las experiencias. Y entonces, ¿cómo se trata a un niño así, con 14 años ya? En este caso, niña. Pues la interacción familiar va a ser muy importante, Y luego hay que hacer mucho trabajo, hay que enseñarle a mentalizar, a leer al otro, a desarrollar esquemas, pero te estoy dando 2 pinceladas porque eso iría dentro de todo un plan de intervención que primero habría que hacer una buena recogida de toda la historia que ha tenido esa niña, no solo
el papá con esa tendencia o predisposición, ¿no? Las cosas siempre son mucho más complicadas y complejas de lo que parece. Sí, porque de hecho la epigenética sabemos que va en las dos direcciones. Es decir, la epigenética es cómo nos afectan las experiencias, pero nos afectan las experiencias adversas y también nos afectan las buenas experiencias. Eso también cambia nuestro equilibrio enzimático y hace que los genes se expresen de una forma u otra. Sí. Gracias. Al final los niños lo que necesitan... Me gusta mucho el título de tu libro porque es Mírame, siénteme, Sí. pero también una frase de un amigo que compartimos de José Luis Gonzalo, que siempre dice, ¿no?, que los niños necesitan sentirse sentidos, ¿no? Claro. O sea, que lo importante para un niño es que alguien esté pendiente de lo que hace, que alguien le quiera, que alguien le pueda hacer las cosas por alguien. No por sí mismo, ¿no? Porque los niños cuando son tan pequeños no tienen la necesidad de hacer nada por ellos. Entonces el ambiente por el cual tú le propicias y le ayudas, ¿no?, a entender, lo haces adaptativo. Es cierto que a veces los contextos donde se han criado no ayudan, pero también es cierto que hay, igual que hasta los 3 años, ¿no?, también la adolescencia es una ventana de oportunidad también, que hay los suficientes cambios a nivel neurobiológico que también pueden cambiar, ¿no?, la epigenética, que también puede, o sea, es una ventana para bien y para mal. O sea que si tú le propicias a ese preadolescente, adolescente, buenas experiencias y estableces un modelo que a ellos les es válido, pues entonces es el momento, ¿no? O sea que el contexto importa y realmente, bueno, pues es que no es como cuando coges un papel y lo arrugas, ¿no? Por mucho que lo planches, siempre queda la marca, pero al menos puedes ser adaptativo y puedes utilizar todo aquello que has aprendido en la vida, pero para bien, ¿no? Y no para mal, no tiene por qué condicionarte tu pasado siempre, ¿no? Porque a veces esto hace también que criminalicemos muchísimo a los niños o las niñas que han sufrido un maltrato, porque son niños pues que a veces son disruptivos en la escuela, a veces cometen algún delito, ¿no? Pero que lo cometen en el sí del grupo, en el sí de que no tienen ninguna indicación de si está bien o está mal. O sea, simplemente hasta que no ven las consecuencias no se dan cuenta de lo que han hecho. Pero entonces recuperar esa criminalización del niño, ¿no?, y poder recuperarse de eso, a veces es muy difícil porque el contexto no ayuda y los niños al final son niños. O sea, y es cierto que todo afecta, eso de que, total, como es niño no se va a acordar, ¿no?, y ya está. No, eso no es verdad. Pero sí que es cierto que hay muchas oportunidades, ¿no?, y que nuestro cerebro, el otro día decía Rafaelito, se desarrolla hasta los 25 años, o sea, tenemos muchas oportunidades para trabajar con él. Dicen que hasta los 40 no se termina de desarrollar, ¿no? Quiero decir que aún se ha prolongado más, cada vez se va. Y como decías, la adolescencia también es un momento crítico, que el cerebro se está reorganizando. Entonces también es una etapa que te permite, es buena para la intervención y para desarrollar otros vínculos que sean mucho más saludables, que igual que los que has tenido en esa primera etapa, ¿no? A lo largo del ciclo vital siempre hay momentos que facilitan oportunidades. La primera infancia, desde luego, es crucial. La adolescencia se dice que también es un momento crucial, precisamente cuando las familias están esperando un hijo, porque es un momento en el que se producen muchos cambios y están mucho más abiertas, sobre todo el primer hijo, y se van a producir cambios tanto en el cerebro de la madre como en el cerebro del padre, para aumentar la sociabilización, para que aumente la sensibilidad, para poder detectar las necesidades de ese niño y niña, ¿no? Entonces, somos mamíferos, pero también tenemos un cerebro mucho más complejo, que eso hace que nos dé muchas más oportunidades para salir adelante. Sí. Pero todas pasan, o en gran parte, por la conexión y por dar un resignificado a las experiencias que hemos vivido. Y comparativamente, un trauma de la infancia es igual que un trauma de la adolescencia o de la preadolescencia. Pues mira, lo que se está viendo, hay investigaciones que sitúan tanto el tipo del trauma como el momento en el que se produce genera efectos diferentes.
Por ejemplo, el daño social, el daño entre iguales, afecta muchísimo en la adolescencia y puede llevar al suicidio, y ya lo estamos viendo, ¿no? Quiero decir que el tipo de trauma y el momento es determinante, y no todos los traumas afectan igual, dependen del momento. El maltrato es mucho más, afecta más en las primeras etapas. A las niñas parece que lo que más les afecta es el psicológico más que el físico. Quiero decir que luego también hay diferencias por género. Hay toda una... Se están ahora desarrollando mucha investigación en ese campo, ¿no? Martin Teicher es uno de los investigadores que más ha investigado y ha publicado en esa línea. Sí, Teicher. Sí. Y en concreto el bullying afecta mucho en la adolescencia, en la preadolescencia y adolescencia. Porque te estás saliendo de tu núcleo familiar y te estás abriendo al exterior. Entonces necesitas como reafirmar lo que has conseguido o la oportunidad de crear un modelo diferente si el anterior era malo, ¿no? De tener buenas experiencias. Entonces es también, si ahí te encuentras con una experiencia adversa de no aceptación, de rechazo continuo, puede ser muy dañino. Pero si la base también, o sea, si lo que has vivido hasta la preadolescencia, hasta los 12, hasta los 14 años es sólido y has crecido en un ambiente de buen apego, de relaciones estrechas, el estado, digamos, el tiempo que pasas en una preadolescencia traumática puede desequilibrar la primera parte de la vida o... Sí puede. Es decir, es cierto que en la medida que en la primera infancia haya habido experiencias saludables y positivas, nos va a fomentar o facilitar que tengamos esa capacidad de ser más resilientes. No es lo mismo tener una experiencia de bullying puntual o en un periodo cortito que prolongado. Si es prolongado puede tener bastante impacto. Desde luego el impacto va a ser menor si ha tenido un apego seguro que si no lo ha tenido. Si además no ha tenido apego seguro, el impacto va a ser total y absolutamente nefasto para ese futuro adulto que se está construyendo y que quiere sociabilizarse. Pero hay que darle importancia, no le damos la suficiente importancia al bullying y se minimiza y se hace como, no es tanto, todos sufren bullying. No, todos no sufren bullying y luego no a todo el mundo las cosas les impacta de la misma manera, ¿no? Hay personas que son más sensibles y que si igual están viviendo otra situación complicada. Yo no hace tanto he estado trabajando con una niña que le coincide una experiencia de bullying mientras su mamá está en un proceso oncológico. Entonces, pues claro, le ha afectado muchísimo, porque era mal en el colegio, en casa toda la situación que estaban viviendo tan comprometida, entonces no tenía un refugio donde poder, lo que estamos viendo en ese oso, ¿no? Que puede hacer así, sino en todos los sitios era alerta, alerta cómo está mamá, luego alerta cuando voy a clase. Eso se prolonga en un par de años y ha tenido muchísimo efecto en ella. De nada. Que a veces los adultos tenemos muy claro que es sufrir estrés, ¿no? Y la necesidad que tenemos de relajarnos, de tomarnos un baño, de irnos a tomar un café con una amiga, ¿no? Ir al cine o ir a pasear y tal. Y los niños también les pasa esto y a veces no les dejamos que descansen lo suficiente, ¿no? Levántate corriendo, vamos a la escuela, cuando terminas de la escuela vamos corriendo a comer, vamos corriendo a cenar, vamos corriendo al fútbol, corre que tenemos que ir al súper, corre, y cuando se dan cuenta, corre que tenéis que ir a dormir, ¿no? Entonces los niños también necesitan esos descansos, esos Kit Kat, ¿no? Esos momentos de... Y a veces no lo tenemos en cuenta. Los adultos no queremos mucho a nuestros niños, ¿no? Pero a veces, o sea, no somos conscientes de que... ¿no? Porque los niños pues no dicen, ay, es que estoy estresado, ¿no? O tal, ¿no? Se quedan así y dicen, pues vale, pues bueno, porque al final son muy adaptativos, ¿no? Pero lo malo es cuando se adaptan a no tener aspiraciones a sentirse sentidos, ¿no? A ser reconocidos, a ser valorados. Entonces, claro, los niños crecen con una autoestima o con un autoconcepto que, llegado a un momento, por ejemplo, en la adolescencia, si tú tienes un autoconcepto de que no vales nada, pues no valdrás nada,
¿no? Y terminarás en un momento, pues el suicidio puede ser una solución muy viable, ¿no? O como si soy malo, pues voy a ser malo de verdad y voy a ser el matón del colegio, el que, bueno, pues el que le pega a todos, el que, lo que sea, ¿no? Pero al final ese autoconcepto somos los adultos quien ayudamos a consolidar, a crearlo y luego lo alimentamos o no. Pero eso también tenemos que ser muy conscientes con eso, porque los niños también tienen que descansar y tienen que tener ese espacio para verse bonitos, para verse, ¿no?, queridos, para sentirse sentidos, para que los miren. Y sobre todo porque no lo saben pedir, porque no saben explicar lo que necesitan o cómo están, ¿no? Incluso la expresión más normal de un niño que está cansado es moverse más. En lugar de pararse es moverse y acelerarse más, ¿no? Y lo que está es, alguien le tiene que decir, estás cansado, hay que empezar a parar, vamos a darte un baño, luego vamos a la camita. Y él te va a decir, no, porque ya se ha pasado de rosca y está muy activado, ¿no? Entonces, les cuesta decir lo que necesitan. Es el adulto el que tiene que deducirlo, verlo. Y aquellos comentarios, por ejemplo, también de, ¿y por qué no me lo has dicho? ¿No? Entonces, mal, no lo he dicho, también lo he hecho mal, ¿no? O sea que tenemos que buscar la fórmula para poder, los tenemos que mirar y escuchar en su idioma, no el del adulto. Tenemos que invertir los roles y ser menos adultocéntricos y más niñocéntricos, ¿sería la palabra? No lo sé. Bueno, ¿no? ponernos a su altura y mirarlos cara a cara, echarnos al suelo con ellos, tener esas interacciones cara a cara que veíamos. Y desde ahí sentirlos porque tenemos la capacidad de resonar. Los adultos también resonamos con los estados, no solo el niño resuena con el estado del adulto, nosotros resonamos con su estado. Para eso necesitamos estar relajados, parados, para poder detectar el estado e intentar calmarlo, regularlo, ¿no? Vamos, yo diría que todo pasa primero porque nos calmemos nosotros, como adultos, para luego poderles calmar a ellos. Y normalmente hacemos al contrario. Les pedimos que se calmen y si no se calman empezamos en espiral hacia arriba. Y ellos nos siguen, claro. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Mira que nos quedan 5 minutos, nomás. Bueno, pues entonces ha sido un placer.